Estos son los cursos que desarrolla para usted el Centro Nacional de Educación a Distancia. Aprenda la tecnología automotriz con los cursos de mecánica, electricidad y electrónica del automóvil e inyección electrónica. Incluyen diagnóstico y reparación. Con el curso de mecánica de motos, entre en el mundo de las dos ruedas y aprenda a dar servicio y mantenimiento a motocicletas. Con procedimientos claramente desarrollados en video, en el curso de instalaciones eléctricas aprenderá a realizar instalaciones paso a paso. En refrigeración y aire acondicionado, conocerá el servicio de aire acondicionadores, refrigeradores y cámaras frigoríficas. En instalaciones sanitarias aprenderá acerca del suministro de agua, materiales y sistemas de desagüe. En cerrajería, un curso con detalle paso a paso de los procedimientos. Con los cursos de electrónica digital, radio, TV, video y reparación y mantenimiento de computadoras, aprenderá las técnicas de reparación, armado y mantenimiento. Con el curso de soldadura aprenderá soldadura eléctrica, oxiacetilénica, TIG, MIG-MAG y corte plasma. En el curso de construcciones aprenderá a realizar obras de pequeña y mediana envergadura. Con los cursos de producción de hortalizas, frutales y plantas de jardín, usted se capacitará en los procesos de cultivo y producción. El área de educación inicial le trae 3 cursos muy importantes: educadora preescolar, babysitter y educación especial, para trabajar con niños de forma profesional. En el área de estética integral, el curso de peluquería y estética capilar le enseña las técnicas básicas para iniciarse en esta profesión. También puede realizar los cursos de maquillaje, cosmetología, estética corporal, depilación, manicuría y digitopuntura, que con las demostraciones prácticas paso a paso en video aseguran el aprendizaje. Con los cursos de diseño y confección de vestimenta, aprenda a diseñar y confeccionar una variada gama de prendas. La elaboración de platos internacionales y los secretos de la repostería los aprenderá con los cursos de gastronomía y repostería y decoración de tortas. Con el curso de servicios de hotelería, aprenda atención al huésped, servicio de sala y housekeeping. El curso de barman y sala le enseña los secretos de la preparación de los tragos más consumidos y el servicio gastronómico. En el área empresarial, aprenda publicidad, marketing, ventas, atención al cliente y secretariado administrativo con 2 cursos muy completos. Y si le fascinan los medios de comunicación, el curso de periodismo es para usted. El área idiomas, un curso de inglés con una novela subtitulada, libros y mucho más para aprender divirtiéndose. Con los cursos de computación, aprenderá el manejo de una variedad de aplicaciones para PC. Centro Nacional de Educación a Distancia. Capacitación a la medida de sus necesidades. Pida más información acerca de estos cursos. En este capítulo vamos a tratar los temas de la puesta a punto de los motores diésel, sistema de regulación de válvulas, puesta a punto de las bombas inyectoras. Este es un motor Perkins de 6 cilindros en línea, especialmente montado para demostraciones prácticas, para que ustedes puedan aprender estos procedimientos de manera clara y precisa. Aquí podemos apreciar una unidad doble de filtro de combustible, donde el gas oil para llegar a la bomba inyectora deberá pasar por los 2 elementos filtrantes.
esta parte metálica de aquí abajo funciona como vaso decantador para depositar allí el agua que pudiera llegar. Aquí tenemos la bomba lineal, es una bomba de elementos lineales donde tenemos las salidas para cada uno de los cilindros y aquí aparece la bomba de alimentación, que es la encargada de traer el combustible del tanque y llevarlo a los filtros. Aquí la bomba de cebado, una bomba manual para ayudar a purgar el aire del sistema, ya sea cuando se hace alguna reparación, cuando se cambian los filtros de gasoil o cuando el motor se ha quedado sin combustible. Aquí tenemos en la bomba esta canilleta de purga, que es cuando se purga el sistema para poder sacar el aire del sistema. Aquí tenemos el regulador neumático de vacío. Aquí tenemos el comando que transmite movimiento a la bomba. Aquí tenemos una cañería de ventilación para ventilación del aceite que está depositado dentro del cárter de la bomba, que se utiliza para lubricar. Y aquí una conexión de vacío que comunica con el cuerpo de mariposa que está en el múltiple de admisión. Si observamos un poco más arriba, veremos el múltiple de escape, donde viene indicado aquí el orden de inyección o firing order en inglés. En este caso sería 1, 5, 3, 6, 2 y 4. Es muy común en vehículos ingleses o americanos que sobre el múltiple de escape tenga el orden de inyección u orden de encendido, como se le puede llamar también. Aquí tenemos el filtro de aceite, que es un elemento que va dentro de una campana donde se filtrará el aceite del motor. Aquí la tapa donde se agrega el aceite al motor y aquí un caño de ventilación o respiradero que en este caso está libre. Se trata de un motor anterior a la reglamentación que prohibía que esta ventilación saliera libre a la atmósfera. Aquí tenemos el frente del motor, al cual le hemos quitado el ventilador, el alternador y otros elementos para que se pueda visualizar lo que nos interesa destacar en este capítulo, que es la parte de los engranajes de comando de la distribución. Ustedes recordarán que el sistema de distribución era el que permitía el ingreso y salida de gases a los cilindros, y los engranajes y o cadena de comando de distribución es lo que vamos a mostrar. Aquí tenemos la polea, que por un lado mueve el ventilador que va atornillado aquí, por otro lado la bomba de agua interiormente. Aquí tenemos la tapa del sistema de comando de la distribución y aquí abajo la polea que va conectada en la punta del cigüeñal y que por medio de correas moverá el alternador, la bomba de agua, ventilador y otros elementos. Del lado derecho del motor observamos determinados elementos. En primer lugar, debemos aclarar que la desprolijidad que se aprecia del despintado es porque se trata de un motor que se utiliza y que se trabaja con él permanentemente haciendo desarmes y armados muchos más frecuentes que lo que se realiza en un vehículo que está funcionando en la calle. Este es un motor para prácticas de alumnado, de personas que están en entrenamiento. Por eso está más deteriorado que lo normal. Aquí tenemos el múltiple de admisión. Este cuerpo que se encuentra aquí es el cuerpo de mariposa, donde en este caso, para poder trabajar el diafragma de la bomba inyectora, tenemos una mariposa con una toma de vacío que ahora mostraremos en mayor detalle. Lo que es importante destacar acá es
En primer lugar, este conducto, que es el que registra el vacío que origina el aire al introducirse desde el filtro hasta esta parte hacia el interior del motor. Esta otra conexión que vemos aquí a la derecha es una conexión cortita que une el cuerpo este de mariposa con el múltiple. Es un registro del vacío que hay en el motor para tener una constancia del vacío tomando en cuenta la resistencia que pueda efectuar el filtro de aire. Esta palanca que vemos aquí es la palanca que comanda el acelerador, abriendo o dejando que cierre la mariposa, y estos tornillitos que vemos aquí de un lado y de otro son los topes de posición mínima de la mariposa cuando el pedal está desactivado o suelto, y de aceleración máxima cuando aceleramos a fondo. Este sería de posición mínima y este de posición máxima. Si bien los motores de inyección directa, como hemos explicado en una oportunidad, que no era común que presentaran calentadores, para épocas extremadamente frías o cuando el motor no está en óptimas condiciones, a veces se dispone de un sistema de calentamiento que, en vez de ser una unidad individual para cada cilindro, como sucede en los motores de inyección indirecta, en los motores de inyección directa puede ser una unidad como esta que encontramos aquí, que cumple dos funciones. Una, la de permitir, por medio de una resistencia que se alimenta a través de esta conexión que está aquí. Aquí nos falta el conductor, lo hemos desconectado previamente al cable, alimenta la resistencia y la pone incandescente. Y por medio de este conducto que vemos acá, se alimenta con gas oil, lo cual permite en determinado momento, cuando se activa el calentador, que se encienda una pequeña llama, un pequeño foco ígneo aquí adentro, que facilita el calentamiento del aire para favorecer el arranque del motor cuando está totalmente frío y en condiciones de temperaturas ambientes extremadamente bajas. Una vez desconectado el caño que alimenta con gas oil, que puede venir del retroceso, por ejemplo, extraemos el calentador y vemos aquí la unidad, observen ustedes, la resistencia que está adentro, que haciendo masa a través del cuerpo de la rosca y recibiendo corriente a través de este contacto eléctrico, se pondrá incandescente. Una vez que se pone incandescente, se abre una válvula térmica que permite que el gasoil que llegue acá provoque una pequeña llamita, y esa llama va a ser la que facilitará la puesta en marcha del motor. Generalmente, cuando el conductor oprime el mecanismo de calentador y siente como una pequeña contracción dentro del múltiple, es cuando se enciende la llama. Ahí es cuando puede dar arranque para facilitar la puesta en marcha del motor. Luego que hemos retirado todos los bulones de fijación de la tapa de distribución, exceptuando ese que dejamos como guía, procedemos a retirar la polea de la distribución. Quitamos la polea, hemos quitado previamente la tuerca que la fijaba. Aquí podemos apreciar en el extremo del cigüeñal la chaveta que mantiene centrada y le transmite movimiento a la polea, y aquí atrás el retén delantero del cigüeñal que va montado en la misma tapa de distribución. Procedemos a retirar el último pequeño bulón que fija la tapa y con cuidado retiramos la tapa, la misma, y lo que queda a la vista es los engranajes de la distribución. En lo que se refiere a el engranaje del árbol de levas, el engranaje que va a comandar la bomba inyectora, aquí un engranaje tensor que tensa la cadena de distribución, y aquí, atrás de este deflector de aceite, encontramos el engranaje del cigüeñal
que es el engranaje de mando. Algo interesante a destacar con respecto al retén de la distribución, en primer lugar, es asegurarnos que no aparezcan fugas y segundo, controlar la dureza del labio del retén, ya que si el retén está duro, ya quiere decir eso que el retén estaría para ser reemplazado. Cuando se instala un retén nuevo en el alojamiento de la tapa de la distribución, debemos observar varias cosas. En primer lugar, que el retén sea el correspondiente al orificio que estamos protegiendo, que corresponda a las medidas, si es un retén de doble labio, como este caso, uno de sellado y otro de guardapolvo. Los dos deben estar presentes. El retén debe quedar perfectamente perpendicular al alojamiento. En este caso ustedes observan, aquí está más afuera el retén y acá está más adentro. Eso es un defecto de montaje que evidentemente va a permitir la destrucción rápida del retén, como ocurrió en este caso. Observen ustedes, totalmente deformado debido a esa falta de perpendicularidad. Otro elemento importante para destacar es que la mayoría de los mecánicos se fijan que el retén tenga solamente la medida externa, interna y el alto justo, pero hay una pequeña parte que se llama un detalle, que se llama la microturbina del retén, que tiene que estar acorde al giro del cigüeñal. Este pequeño ranurado que vemos aquí, que tiene las líneas todas con una misma orientación, lo que permite es que con el giro del eje del cigüeñal, con la polea que va montada allí, ayude a tratar de enviar el aceite nuevamente hacia adentro del motor. Cuando uno utiliza un retén que no es el específico del modelo, tiene que asegurarse que ese micro ranurado o microturbina, como se le llama, esté orientada según el sentido de giro del eje. Si se trata de un eje de un cigüeñal, de un eje de un árbol de levas o de cualquier otra herramienta o elemento donde el retén cumpla funciones de evitar que escape el aceite del interior. Entonces, cuando los retenes son de uso general, muchas veces en la parte exterior traen una flecha indicando qué sentido tiene que tener el eje que gire dentro de ese retén. Si no tiene la flecha, nos guiamos por la orientación de estas ranuras. En este caso, por tratarse de un motor que gira en el sentido de las agujas del reloj, o sea, en el sentido horario, esta es la orientación que corresponde a las ranuras de la microturbina. Bueno, es importante también controlar el estado de la junta, que en este caso, como observamos, se le ha agregado una cantidad tal vez excesiva de cemento con la finalidad de evitar fugas. Al ser una tapa tan grande puede tener el riesgo de estar un poco deformada. Este exceso de adhesivo aquí, que si lo vemos se desprende fácilmente, es totalmente inconveniente, ya que esto mismo puede desprenderse con el uso, quedar dentro del circuito de lubricación y obstruir algún conducto. Más todavía, podemos decir que este tipo de cemento, que es un cemento forma junta, no sería el ideal para este tipo de junta, que es una junta de amianto. Convendría utilizar un tipo de cemento de secado rápido que fije la junta en el lugar y al mismo tiempo que evite las fugas. La presencia de este deflector de aceite es muy importante porque colabora con la disminución de la posibilidad de que hayan fugas de aceite a través del retén. El aceite que lubrica todo este sistema de cadenas y engranajes va a quedar depositado de este lado y el giro por fuerza centrífuga lo va a ir despidiendo o alejándolo del retén. Aparte que esa distribución de aceite ayuda a mojar mejor por salpicado también la cadena y engranajes.
utilizando la tuerca que fija la polea del cigüeñal. Se gira el motor en el sentido normal de giro hasta que el cigüeñal queda en posición. Esto quedará evidenciado por una marca que tiene el volante del motor, que coincide con una ventanilla de inspección que mostraremos luego cuando giremos el motor 180 grados. Estando en posición el cigüeñal y habiéndolo girado, que es muy importante en el sentido normal de giro para que la cadena haga el esfuerzo en el sentido normal de trabajo y elimine todos los juegos libres, tenemos que observar que coincidan la marca que está fija en la contratapa de la distribución o cárter de distribución, que aquí la hemos amplificado para que se pueda visualizar mejor, con la marca respectiva del engranaje, indicándonos que estas dos marcas están coincidiendo y que por lo tanto el árbol de levas tiene sincronizado su movimiento con la posición del pistón dentro de los cilindros. Por este otro lado tenemos la marca que hemos destacado sobre el mismo cárter de la distribución y la marca del engranaje, que debe coincidir perfectamente para facilitar la puesta a punto del momento de inyección. El hecho de haber girado el motor en el sentido normal de giro nos elimina los juegos en la cadena en el sentido de tracción, ya que por medio del piñón del cigüeñal la cadena tracciona primero el engranaje de la bomba. A través de la misma cadena se tracciona el engranaje del árbol de levas. Nótese la dureza de la cadena y la flojedad que ha quedado aquí en este extremo. Esto realmente en marcha no va a suceder tanto, debido a que el sistema de tensión hidráulico va a tensionar la cadena, eliminando este juego libre. Pero como al desarmar el motor no podemos presionar el sistema, aunque en algunos vehículos mediante una bomba auxiliar se puede presurizar el sistema de lubricación, en este caso al no hacerlo es muy importante que la cadena esté tensada como indica en esta parte este programa. Si por algún motivo, porque no esté a punto la distribución, tenemos que girar hacia atrás el motor, el cigüeñal, vamos a tener que luego volver a girar en sentido normal para que coincidan todas las marcas. Situados en la parte trasera del motor, aquí observamos la ventanilla de inspección, aquí la marca de referencia que está en la carcasa o cárter de embrague, y si observamos aquí dentro la marca de referencia que hemos destacado con pintura blanca, indicando cuando los pistones 1 y 6 en este motor de 6 cilindros se encuentran en el punto muerto superior. A veces las indicaciones son O y T, que se refieren a estar en ambos lados de una ranura, la indicación que se encuentran los pistones en el punto muerto superior. Otros motores, en lugar de tener indicaciones en el cárter de la distribución, poseen uno de los eslabones con un color diferente, generalmente más claro, y hay que hacer coincidir para poner a punto la distribución la marca del engranaje con ese eslabón, que va a tener un eslabón para el árbol de levas, un eslabón para señalizar el punto del engranaje que mueve la bomba inyectora y otro eslabón para indicar la posición del cigüeñal. Lo que explica el manual en esos vehículos es cuál marca tiene que coincidir con cuál y qué distancia hay de eslabones entre una marca y la siguiente para evitar colocar la cadena en otra posición. Una vez que hayamos puesto a punto la distribución del motor, procederemos a controlar el momento de inyección. En una palabra, que el gas oil que sea entregado por cada uno de estos elementos llegue en el momento preciso a cada uno de los cilindros.
Para ello deberemos girar el cigüeñal en el momento de avance, o sea, antes de que los pistones lleguen al punto muerto superior, en los grados que indica el fabricante. En la toma anterior, para poner a punto la distribución, habíamos instalado las marcas del volante con respecto a la referencia o fiel de la carcasa de embrague, con el pistón en el punto muerto superior. Ahora, girando el cigüeñal completamente en el sentido normal de giro, estamos ubicando la marca del volante con los grados de avance previstos por el fabricante y coincidiendo con el momento en el cual el cilindro que corresponde al número 6 esté justo pronto para recibir la inyección de combustible. O sea que de acuerdo al movimiento de las válvulas nos aseguramos que el pistón del cilindro 6 esté subiendo en compresión y los grados que indica el fabricante antes del punto muerto superior, y lo dejamos en ese momento. A partir de ese instante vamos a quitar la conexión que hemos aflojado previamente, que comunica la bomba inyectora con el inyector del cilindro número 6. Esto que estamos instalando aquí, en lugar de la salida para el cilindro número 6, es una conexión especial que vamos a purgar. Vamos a sacar todo el aire una vez apretado, y cuando giremos el motor en el sentido normal de marcha, cuando el gasoil complete todo este recorrido, va a gotear en el momento justo en el que el pistoncito de la bomba inyectora obstruya el pasaje de retorno y comience a presionar el gasoil hasta que levante el resorte de la válvula de suministro. Giramos lentamente el motor y en la medida que lo vamos haciendo vamos observando el momento en que aparece la gota de gasoil. En ese preciso instante, cuando aparece la gota de gasoil, tiene que coincidir la marca del volante con la referencia fija de la carcasa de embrague. Ahora observamos cómo al girar ha escurrido una pequeña gota aquí, indicando que ya el pistoncito de la bomba sobrepasó el orificio de retorno, presurizó el gasoil, venció la válvula, el resorte de la válvula de suministro, y el gasoil ha salido por aquí. En el caso que no coincidiera el momento de salida del gasoil con la marca de sincronización que se encuentra en el volante, deberemos obrar sobre esta corredera que encontramos aquí y ajustar el movimiento del árbol de levas de la bomba con respecto al eje de comando, tratando de ese modo de anticipar o retrasar la acción de la leva sobre el pistón correspondiente para lograr la sincronización exacta. Otro control importante que debemos efectuar es el control de la luz de válvulas del motor. Esta inspección se hace cada determinado kilometraje o luego de una reparación importante. Procedemos a desmontar la tapa del conjunto de válvulas y podemos apreciar el eje de balancines con los balancines correspondientes. Aquí los botadores que transmiten el movimiento a los balancines, y aquí las válvulas correspondientes a cada cilindro. Este motor tiene dos válvulas, una de admisión y una de escape por cada cilindro que posee el motor. Lo que vemos acá son los resortes y los platillos. Las válvulas quedan metidas hacia el interior de la cámara. Si bien existen muchos métodos para regular la luz de válvulas o controlarla,
Uno de ellos puede ser siguiendo el orden de compresión. Aquí hemos instalado en compresión el pistón número 1, que corresponde a estos dos balancines o a las válvulas de esos dos cilindros. Y si observamos aquí sobre los botadores, veremos que ambas tienen juego libre. O sea que al estar el pistón en compresión y ambas válvulas cerradas, por estar el motor frío, tenemos un juego apreciable entre el balancín y el tornillo de impulsión. Si ustedes observan detenidamente aquí el botador, van a observar que tiene un tornillo que va a empujar sobre el balancín, una contratuerca y aquí un rebaje, teniendo dos caras rebajadas de un lado y de otro para la instalación de una llave. Instalamos una herramienta para inmovilizar el botador, otra herramienta para aflojar la contratuerca y una tercera herramienta para accionar el tornillo. De esta manera podemos primero aflojar la contratuerca y luego movilizar el tornillo para modificar la luz. Para controlar la luz utilizamos un calibre de galgas o de láminas con el espesor que indica el fabricante y lo instalamos entre el balancín y la cola de la válvula. Allí podemos controlar la luz. Si la luz existente fuera excesiva, aflojando este tornillo, al subirlo por medio del balancín, achica esa luz y quedaría ajustado al espesor de esta lámina. Si esto no entrara, habría que meter el tornillo dentro de su rosca para aumentar esa luz. Hay que hacer este control en las dos válvulas con la luz que corresponde a cada una de admisión y escape y regulamos las válvulas de este cilindro, apretamos bien las contratuercas para que esa regulación no se modifique con el motor en marcha luego y siguiendo el orden de encendido, cada 120 grados de giro del cigüeñal vamos a regular las dos válvulas que corresponden al cilindro que esté en compresión. Quiere decir que en 2 vueltas completas de giro de cigüeñal nosotros podemos regular las 12 válvulas de este motor de 6 cilindros. Aquí tenemos otro sistema de distribución donde emplea una correa en forma de faja para movilizar los diferentes engranajes. Tenemos aquí abajo el engranaje del cigüeñal con un punto que también se va a controlar a través de una ventanilla que tiene en la carcasa de embrague, que corresponde a una marca que hay en el volante del motor. Aquí tenemos la bomba inyectora, en realidad el engranaje que va a movilizar la bomba inyectora, que tiene una marca del lado de atrás que coincide con una ranura que hay en la carcasa, en la contrachapa de la distribución. Aquí tenemos el engranaje de comando del árbol de levas, que presenta en este motor la particularidad que el engranaje no tiene chaveta para su conexión con el eje, o sea que primero se posiciona el árbol, luego se coloca el engranaje estando el árbol de levas posicionado. Aquí tenemos una polea tensora que tiene la función de dar tensión a esta correa y aquí con el anverso de la correa mueve una polea que acciona el eje auxiliar. Este eje auxiliar va a movilizar por medio de engranajes la bomba de aceite y la bomba de vacío del motor. Para posicionar el engranaje que comanda el árbol de levas, el fabricante en este modelo prevé esta ranura que está en la parte trasera del árbol de levas, girando desde el tornillo que sujeta al árbol de levas. Se trata de dejar esta ranura lo más horizontal posible. Para ello se utiliza una herramienta que entra justo en este espesor y al ser larga apoya sobre esta superficie de la tapa, indicándonos cuando el árbol de levas se encuentra en posición. La carcasa de
embrague posee una ventanilla en la cual podemos observar un punto fiel fijo que hemos marcado con blanco, y girando lentamente el cigüeñal, que por supuesto va a mover el volante, nos va a indicar cuando quedan coincidiendo las marcas. En el momento que quedan, indica que los pistones 1 y 4 del motor se encuentran en el punto muerto superior, lo cual ya nos ayuda para luego sincronizar la distribución del motor. Para sincronizar el engranaje de la bomba por el punto fijo que está en la contrachapa de la distribución, debemos girar hasta que la marca del engranaje coincida con esta, ahí en ese punto, e inmovilizar el engranaje por los orificios que mantienen la parte delantera, porque esto queda cargado así con presión. Si nosotros lo largamos, se vuelve otra vez a la posición original. Una vez estando el engranaje de la bomba en el punto exacto, el engranaje del árbol de levas en el momento exacto y el del cigüeñal también, ahí se enlaza todos los 3 engranajes con la correa de distribución, se tensa, y para estar seguros que el punto coincide en los 3 engranajes al mismo tiempo, se gira hacia atrás el cigüeñal por lo menos media vuelta y se vuelve a traer, similar a como hicimos con el motor que mostramos anteriormente, para asegurarnos que cuando un engranaje coincide, todos los demás coinciden al mismo tiempo. Una vez instalado la distribución, la correa de la distribución, procedemos a poner a punto la bomba inyectora. En este caso tenemos una bomba rotativa donde en el centro, en este caso, en este tipo de bombas, este tapón va a estar enfrentado directamente al pistón de la bomba. Recuerden que esta bomba Bosch es el tipo de bombas donde el pistón no solamente distribuye el gasoil, sino que genera la presión con un movimiento de vaivén, o sea, un movimiento alternativo. Procedemos a quitar el tapón que previamente hemos aflojado. Antes de proceder a esto, cabe destacar que tiene que estar perfectamente limpia la bomba para evitar que ingresen partículas de polvo o tierra que serían nefastas para los elementos de precisión que se encuentran aquí dentro, que son del orden de la milésima de milímetro. Montado en un soporte especial con una varilla de impulsión, presentamos aquí un comparador de esfera que vamos a introducir dentro de este orificio que hemos descubierto, y este extremo del palpador va a apoyar directamente encima de la cabeza del pistón. Tengan en cuenta ustedes la prolijidad que hay que tener para evitar ingresar polvo o suciedades dentro de la bomba. Con una llave afirmamos esto y ahora procedemos a la regulación. En primer lugar, colocamos, girando el cigüeñal, el pistón en los grados antes del punto muerto superior que indica el fabricante. Una vez identificado los grados de avance en el volante, giramos el volante en el sentido antihorario y comprobamos cómo a medida que giramos el motor en sentido antihorario, la aguja va retrocediendo porque el pistón va bajando hasta que llega un momento que se mantiene quieta. En ese lugar vamos a poner el 0 de la escala, que correspondería a la posición del pistón en el punto muerto inferior. Ahora giramos en sentido horario para que la correa se tense y vamos a ver que a medida que vayamos moviéndola, la aguja va a ir marcando, indicando
cuántas centésimas de milímetro el pistón comienza a subir dentro del cilindro adentro de la bomba. Cuando llega a 89 centésimas de milímetro en este caso, ahí en ese momento debería estar coincidiendo la marca indicando el momento exacto en el cual comienza a ser el gasoil inyectado hacia el cilindro número 1. En el caso que esto no se cumpliera, o sea que no nos diera esa lectura, deberemos trabajar sobre la bomba para moverla y lograr ese momento. La bomba va fija hacia esta contrachapa de la distribución por medio de 3 tornillos. Aquí hemos quitado uno de los que van aquí para que puedan apreciar que hay una corredera. O sea que la bomba puede ser movida en un sentido o en otro sentido, antihorario u horario, dentro de este espacio. Eso nos permite hacer pequeños ajustes en la bomba para que sincronice la lectura del reloj cuando no nos da la lectura correcta. Previo a aflojar estos 3 tornillos de fijación, de los cuales tenemos uno en la mano, hay que aflojar un tornillo que fija la bomba por debajo para que permita a todo el cuerpo de la bomba movilizarse. Aflojando los 3 tornillos entonces sin sacarlos y moviendo el cuerpo de la bomba, cuando el reloj nos marque la lectura correcta, en tanto que la marca del volante coincide con el fiel que se encuentra en la carcasa del embrague, procedemos a instalar los tornillos reapretando la bomba. Una vez hecho esto, volvemos a girar el cigüeñal media vuelta en sentido antihorario, volvemos a girar en sentido horario y nos aseguramos que cuando la marca del volante coincide, también coincide la del reloj dentro de los valores que especifica el fabricante. Para proceder a controlar la luz de válvulas en este motor, movemos el árbol de levas que trabaja encima de las válvulas directamente. Para que la superficie de la leva no trabaje sobre algo tan angosto como la cola de la válvula, se utilizan los botadores y unos medallones de regulación. Cuando queremos proceder a regular o a controlar la luz de válvulas, deberemos, primero que nada, asegurarnos que las levas estén en el ángulo de descanso, como es este caso. Aquí ustedes ven que la parte más alejada del centro del eje del árbol de levas, o sea, los lóbulos de leva, están uno hacia la izquierda del motor y el otro hacia la derecha del motor. Esto entonces nos permite asegurarnos que en este momento podemos controlar la luz en estas 2 válvulas. Utilizando los espesores indicados, pasaremos a controlar primero la luz de la válvula de escape y cambiando el valor, controlando la luz en la válvula de admisión. Ahí la de admisión, aquí la de escape. En este caso las válvulas tienen la luz correcta porque la galga se desplaza con dificultad. En el caso que la luz fuera incorrecta, habría que cambiar el espesor de esta pastilla que está aquí abajo, para lo cual procederemos como sigue. Esta herramienta lo que hace es, entrando en el eje del árbol de levas, baja 2 botadores a la vez mediante esta pinza especial. Se intentará retirar la pastilla. Ya salió. Ven allí que quedó el hueco donde iba antes la pastilla. Con un imán procedemos a extraerla. Mediante un micrómetro de exteriores o un calibre de suma precisión, procedemos a medir el espesor de la pastilla. Supongamos que cuando tomamos la luz entre pastilla y leva,
Suponiendo que esa luz estuviera excedida en 15 centésimas de milímetro y que esta pastilla, una vez medida aquí en el micrómetro, nos diera una lectura de 4 milímetros, deberíamos entonces instalar para achicar esa luz en 15 centésimas una pastilla 15 centésimas más gruesa que esta. Quiere decir que si esta hubiera sido una pastilla de 4 milímetros, por ejemplo, deberíamos tener la misma pastilla pero de 4,15 para que el valor que obtengamos allí nos dé exacto o lo más próximo a lo necesario. Una vez controlada la luz de esta válvula que estaba mal y verificado que esta que estuviera bien, girando en el sentido normal al motor y de acuerdo al orden de encendido, pasaremos luego a girar el cigüeñal para colocar las levas del cilindro número 3 en el ángulo de reposo, o sea, estos lóbulos hacia arriba, luego el 4 y luego el 2. En 2 vueltas del cigüeñal podemos controlar la luz de válvulas de todo este motor de 4 cilindros. Aquí tenemos un aparato para verificar inyectores. Como vemos, el aparato consta de un manómetro, donde exteriormente tenemos la escala dividida en kilos por centímetro cuadrado, o sea, mide presión. Aquí tenemos una conexión donde va a ir montado un tipo de inyectores. Aquí podrán ver ustedes otras conexiones para otros pases de rosca y otra serie de inyectores diferentes, ya que es un aparato universal. El aparato consta de un depósito que vemos aquí. Ese depósito tiene un líquido especial que se utiliza el mismo en todo el mundo para calibrar inyectores y bombas de inyección que reúnen determinadas características. En este caso tenemos un líquido que es el tipo Mentor 28. Aquí tenemos una válvula de paso. Cuando está cerrada la válvula elimina la comunicación con el manómetro y solamente se utiliza el caño de salida para el gasoil que impulsa una bomba que mueve esta palanca. Cada vez que nosotros movemos la palanca, por aquí va a salir gasoil, que ahora sale en forma directa ya que no se encuentra el inyector correspondiente. Cuando esté instalado el inyector vamos a poder visualizar mejor el verdadero trabajo que hace esta palanca con todo el equipo completo. A modo de práctica vamos a ensayar con este inyector que pertenece a un motor de inyección indirecta. Para que no nos engañe luego la prueba de estanqueidad, colocamos este caño para que el retorno del gasoil no se derrame sobre el inyector y luego nos moje la punta de la tobera. La primera prueba que vamos a hacer va a ser una prueba de pulverización, o sea, controlar cómo pulveriza el gasoil por la punta de la tobera. Algo que no se ve aquí es que tenemos encendido un extractor para que todos los vapores que salen de aquí sean inmediatamente absorbidos para que no los respiremos. Aquí son varias cosas importantes. Una es importante la forma del chorro. Ahí cuando movemos la palanca, si bien la cantidad de gasoil que se inyecta es muy superior a la que va a inyectar en el momento en que esté funcionando el motor, esto trabaja con un gran caudal para poderlo apreciar, si no sería imposible para nosotros poderlo apreciar. Si bien el chorro sale, hay una pequeña desviación hacia la izquierda
indicando que no asienta debidamente la aguja de la tobera, la aguja en el asiento de la tobera. Vemos aquí que el chorro se divide en varios chorros si lo obturamos. Eso indica una anormalidad que deberemos corregir con el desarme de la tobera. Otro elemento importante a considerar es el ruido que provoca el gasoil al salir por la tobera, que procederemos a grabar en este momento. Como ustedes podrán ver, se trata de un ruido como interrumpido, indicando la frecuencia con la que sale el gasoil cada vez que vence la presión del resorte. Ahora vamos a medir la presión de salida, para lo cual se carga el reloj y allí está marcando la presión con la que sale el gasoil. Yendo a la escala que marca kilos, cada raya son 10, alrededor de 120 kilos se necesitan para vencer la acción del resorte. Para que la cámara pueda apreciar mejor la prueba de estanqueidad, giramos un poco el cuerpo del inyector para poder apreciar aquí. Tenemos que asegurarnos primero que el inyector esté totalmente seco. Para eso fue que ubicamos este conducto, para que el gasoil de retorno no empape el inyector, y vamos a trabajar dándole una presión un poco menor que la presión de salida. Lo vamos a llevar a 110 kilos. Estando en 110 kilos, más o menos constantes, no debe aparecer ninguna gota en la tobera, indicando que se mantiene totalmente estanco. En el caso que apareciera alguna gota, si son 120 kilos y aparece una gota con 110 kilos o con menos, indicaría que no está totalmente estanco, y eso daría lugar a que antes de vencerse el resorte ya empiezan a salir pequeñas gotas de gasoil, lo que va a alterar enormemente el funcionamiento del motor, sobre todo en bajas velocidades. Utilizando un tornillo de banco morsa, como le decimos corrientemente, perfectamente limpio, procederemos a desarmar el inyector, teniendo mucho cuidado que el fondo del dado no afecte la punta de la aguja de la tobera. Una vez que lo hemos aflojado, procederemos a desarmarlo sobre una bandeja en la que hemos colocado un paño para ir recogiendo las piezas del interior que son de extrema precisión. Si estas piezas se golpean contra el metal de la pueden ocasionar daños importantes. Aquí lo primero que aparece es el resorte y la arandela de regulación. Aquí tenemos el elemento que transmite movimiento de la aguja de la tobera al resorte. Esto va armado así. Esta arandela es una arandela con un espesor calibrado. Es la que va a darle presión al resorte. Cuanto más gruesa es esta arandela, mayor presión va a tener para que salga el gasoil. Cuanto más fina es esta arandela, menor presión va a tener. En algunos vehículos, cada espesor de arandela que se cambie por cada centésima de milímetro significa que en el manómetro nos va a dar varios kilos de presión. Una centésima de milímetro equivale a 5 kilos. En otros equivale a 1 kilo. Eso depende de cada fabricante.
Esta pieza es una pieza intermediaria que va aquí, sella, por aquí entra el gasoil y sale por el retorno. Aquí tenemos el elemento de mayor precisión del inyector, un cuerpo roscado. Esto es la tobera y la aguja de la tobera. La aguja se toma siempre desde este vástago. No es conveniente tocarla con los dedos porque en la piel tenemos sustancias ácidas, grasas, que si se tocan con esta parte puede oxidarse y estropearse la aguja. Aquí está el asiento cónico que va sellado en el fondo. Tiene que desplazarse fácilmente, sin asperezas, sin rozamientos, cuando está debidamente mojada en gas oil perfectamente limpio. Vamos a mostrar ahora a continuación los elementos que se utilizan para trabajar en esto. Bueno, aquí tenemos una caja para limpieza de inyectores. Aquí tenemos un cepillo de acero que se utiliza para limpiar el interior de los cuerpos. Aquí tenemos diferentes brocas con diferentes medidas para efectuar limpieza. Es un juego general para muchos motores. Aquí un cepillo de bronce, puede ser de latón también. Aquí un cepillo de plástico para efectuar la limpieza del interior de la tobera. Aquí una lente de aumento para observar el estado de la aguja. Y acá tenemos una serie de mandriles que nos permiten atrapar una serie de brocas de diferentes medidas, de diferentes tamaños, que se utilizarán para limpiar los orificios de los diferentes elementos. Aquí tenemos alambres calibrados de diferentes tamaños también. Y aquí en estas cajitas tenemos pasta para esmerilar con diferentes valores, o sea, diferentes granos. Está la pasta verde, por ejemplo, esta que vimos recién, una pasta de asentamiento, una pasta roja, que son las que más se utilizan, estas dos, y luego hay para inyectores grandes de vehículos mayores, diferentes valores de pasta para esmerilar. Estas en general, su uso no es demasiado recomendado, ya que generan una abrasión muy importante, pero a pesar de todo son pastas muy finas comparadas con las que conocemos habitualmente en los talleres, que corresponden a las pastas de esmerilar válvulas. Y aquí en esta caja tenemos un lente de aumento con un soporte pequeño para poder observar en mayor detenimiento si queremos observar algún elemento. Lo colocamos debajo de la lente para poder tener un mayor aumento. Todos estos elementos son necesarios para limpiar inyectores de diferentes motores, y hay más todavía que no se encuentran en esta caja, como raspadores, etcétera, para limpiar los fondos de las toberas. Si observamos la punta de la aguja en este primer plano, veremos depósitos de carbón que probablemente puedan ser la causa de ese chorro desparejo que sale del gasoil cuando lo probábamos en el probador de inyectores. Vamos a proceder entonces a tratar de limpiar eso. Procedemos a colocar la aguja en el mandril. Y una vez instalada la aguja allí, con un trozo de madera dura y limpia,
Procedemos a quitar todo el carbón que se encuentra allí. Ahora pasamos a observarlo con la lupa. Si tuviéramos que variar la presión, midiendo con un micrómetro de exteriores el espesor de la arandela que estaba colocada como suplemento del resorte, ahí podríamos, mediante arandelas de este tipo, no olvidemos que la variedad de arandelas es muy grande, cambian en pocos valores de una a la siguiente. Podríamos ubicar una arandela, por supuesto de un número mayor que esta, una arandela que fuera acorde a lo que necesitamos. Si queremos más presión, buscaremos una arandela más gruesa que la que tenía instalada. Si queremos menos presión, una arandela más delgada. Ahora procederemos al armado del... Colocando todo cuidadosamente y limpiándolo también de manera cuidadosa con gasoil limpio, procedemos a instalar la aguja en la tobera, asegurándonos que se desplaza con facilidad, indicando que no hay interferencia ni suciedad entre la aguja y el cilindro en el cual se desplaza. Instalamos la tobera en el portatobera, instalamos en la posición en que va el separador. Es muy importante este implemento instalarlo en la posición adecuada. Tiene una posición, si lo colocamos al revés se estropea. Aquí, en el fondo de esto va instalada la arandela. Podemos hacerlo a la inversa también, colocar arandela, resorte y luego armar el conjunto. Armamos el conjunto. Para esto se utiliza trapo que no suelte pelusa. No hay que utilizar estopa. Lo instalamos en la morsa, como le decimos corrientemente al tornillo de banco. Lo acercamos con el dado correspondiente y luego, utilizando el mismo dado con el torquímetro, le damos el torque que corresponde de acuerdo al fabricante, regulando el torquímetro en el torque especificado por el fabricante. Lo instalamos y le damos el apriete que recomienda el fabricante. Aquí tenemos un inyector donde la regulación de presión es mucho más sencilla, ya que mediante la utilización de un destornillador, nosotros, variando la posición de este tornillo, variamos la presión de salida del gasoil, a diferencia del otro que vimos recién, que había que desarmarlo todo para cambiar el espesor de la arandela. En este caso se gira el tornillo y al girar el tornillo tensionamos el resorte y le damos más presión. Si aflojamos el tornillo, la presión disminuye. Es la otra variante que podemos encontrar como sistema de regulación en inyectores típicos.